Desde hace ya más de un año, a raíz de que inicia esta tremenda contingencia sanitaria que puso prácticamente a toda la sociedad planetaria de cabeza, hemos visto cómo de forma estrepitosa, a pasos agigantados, han caído los países más poderosos del planeta. Hemos visto cómo se han caído sus economías, hemos visto cómo los han paralizado de un día a otro, provocando afectaciones sociales, afectaciones energéticas, afectaciones financieras sumamente grandes. Prácticamente en menos de un año noquearon por completo a todas, o más bien a la mayoría de las potencias que llevaban la batuta en distintos aspectos en esta sociedad planetaria. Vimos la caída estrepitosa de España, vimos cómo cayó por completo Italia, cómo Inglaterra, Francia y Alemania cayeron de una forma abrumadora. ¿A qué se debe todo esto? ¿Y qué es lo que viene próximamente? ¿Se podrán levantar fácil estas expotencias mundiales? ¿O quiénes serán las nuevas potencias? El día de hoy vamos a platicar de manera rápida algunos aspectos de cuáles son los prospectos de llegar a ser las nuevas potencias del planeta. Bienvenidos. Hola. Linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar algunos aspectos y sugerencias que han hecho el favor de enviarme desde hace varias semanas. Sugerencias y preguntas post la contingencia sanitaria por la que ha pasado toda la sociedad planetaria desde hace ya bastantes meses. Es normal que después de haber visto economías caer, después de haber visto noticias de tantas personas que han perdido la vida por esta energía contagiosa, después de ver cómo se desplomaron economías enteras, cómo se desplomaron los precios del petróleo, pues obviamente saliendo de esta crisis en general, porque fue una crisis financiera y energética y una crisis poblacional en todos los aspectos, es normal que tengamos esta incertidumbre. Entonces, muchas de las preguntas y sugerencias que me hicieron el favor de enviar iban con respecto a, por ejemplo, los que están en México, así sean extranjeros o mexicanos, me preguntaban qué va a suceder con México, los que están en Argentina, qué va a suceder en Argentina, hacia dónde va Francia, hacia dónde va Inglaterra, hacia dónde va Rusia, me preguntaban muchísimo. Y hubo algo que me llamó mucho la atención acerca de quiénes serán las próximas potencias en este planeta. Si ya vimos que grandes potencias están en la lona, están noqueadas, por supuesto que esta fue una de las preguntas que más me llamó la atención. Si bien todas son interesantes, tenemos que ponerle mucha atención a esta porque esta nos va a dar la respuesta a muchas de las preguntas y sugerencias que hicieron el favor de enviar. Recapitulando de manera rápida, hemos visto cómo las que consideraban o las que se consideraban las potencias más grandes, como Estados Unidos, como Inglaterra, Francia, España, Italia, prácticamente están en la lona. Y más las de Europa, son naciones que debido a todo este problemón que ocasionó la contingencia, se derrumbaron en todos estos últimos meses que lleva la contingencia. Vimos cómo España está en la lona, literalmente. Esto lo digo con todo respeto, no me refiero a la población española, me refiero a los sistemas españoles, al sistema financiero, por ejemplo, y de los países que voy a hablar, me refiero a eso, efectivamente, no a las personas, que quede claro. Pero como los sistemas de España prácticamente pues están noqueados, lo mismo que varios países de Europa. Alemania está cayendo prácticamente. Entonces es bien fuerte ver cómo estos países que en algún momento fueron los que lideraban todo esto, pues ahora están en problemas sumamente fuertes. Si recapitulamos un poquito, más allá de que estas potencias que acabo de mencionar, que lo están dejando de ser,
Hubo otros países que han estado muy calladitos, que han estado silenciosos en todo esto y no se les considera o no es tan público que sean una especie de potencias mundiales. Por ejemplo, India, por ejemplo, Irán, por ejemplo, Arabia Saudita y varios países como Jordania, por ejemplo, que están calladitos, no hacen tanto ruido, pero tienen una gran influencia. ¿Qué está pasando actualmente? Uno de los porqués se creó esta contingencia fue para darle una sacudida a todos los países que eran comandados por castas extraterrestres reptiles. Inglaterra, España, Francia, Italia, Estados Unidos, entre muchos otros, los sacudieron por completo por aspectos de ciertas castas extraterrestres que los están sacando del planeta. No voy a repetir este tema, hay castas luciferinas y cthulhus que crearon prácticamente toda esta contingencia para sacudir desde cero a estos países y que los que llevaban el control de estas naciones, pues los están prácticamente sacando a patadas. Por eso, en gran parte, se creó la contingencia. Con la contingencia se detonaron muchos otros aspectos como el desplome del petróleo, como los problemas que han ocasionado muchos combustibles y sus derivados, como la falta de combustibles y por supuesto al no haber los combustibles en un nivel adecuado, en un nivel con cierta estabilidad, pues crea una desestabilidad en todos los países prácticamente del planeta. Ahí empieza la caída, desestabiliza las finanzas, desestabiliza la economía y se paralizó todo prácticamente. Es bien fuerte ver cómo en tan poco tiempo tronaron a tantos países. Países tan fuertes como Estados Unidos prácticamente están noqueados ahorita y tienen un problemón enorme entre su antiguo mandatario y el actual mandatario y bueno, ha sido un problemón gigantesco con todo esto del cambio de poderes. Eso ya lo platiqué en otros videos, pero lo menciono para que quede claro que la contingencia fue el trigger, el detonador prácticamente de voltearles, como decimos en México, voltearles la tortilla, de quitarles el tapete a estas naciones y a su séquito de controladores extraterrestres que prácticamente han hecho lo que han querido y han dañado tanto a esas naciones como a muchas otras naciones. ¿Qué está sucediendo? Que están entrando nuevas castas, luciferinas y cthulhus, que están tomando el poder de muchos países. Tienen que sacar de raíz a todas estas castas reptiles que no se quieren ir. ¿Qué es lo que está pasando? La pregunta que me llamó la atención fue cuáles van a ser las nuevas potencias mundiales, porque de aquí a que se recupere España, de aquí a que se recupere Estados Unidos, que se recupere Italia, que se recupere Francia, que se recuperen algunos otros países como Alemania, que también, repito, está en declive, ¿quién va a tomar la batuta? ¿Quién va a tomar las decisiones? Bueno, pues hay varios países que han estado calladitos. Ya lo platiqué desde hace más de 4 años. Rusia es literalmente el corporativo Cthulhu más grande que existe en este planeta. Rusia es una potencia, nunca lo ha dejado de ser y literalmente ha sido la potencia más poderosa del mundo. Esto yo lo vengo platicando desde hace años y muchas personas se burlaron de mí cuando yo decía que Putin iba a tener mucha influencia en América Latina y en muchos otros países. Pues eso es lo que está pasando ahorita. Rusia, el enemigo silencioso, la más grande potencia de este planeta, junto con algunos otros países que son mayormente petroleros, Rusia está tomando el mando de muchos países, está acomodando las piezas para crear nuevas potencias, nuevos países que sean controlados por Rusia y por las castas extraterrestres que ahí están. Por un lado están los cthulhus en Rusia, pero también hay luciferinos en una gran base, en un gran corporativo al cual llamamos India. Estos dos países son tremendos corporativos de estas castas extraterrestres. Desde donde más se han controlado muchos aspectos de distintos países es desde Rusia, pero India ha estado calladito. ¿Por qué les cuento esto?
Porque si nos damos cuenta lo que está pasando en México, para los que no estén en México y no estén tan enterados, en México están sucediendo desde el nuevo gobierno implantado por Rusia, están habiendo muchos cambios, están correteando literalmente, están acribillando, por decirlo así, los están poniendo entre la espada y la pared a antiguos mandatarios, exdiputados o personajes que tuvieron cargos públicos muy altos. Los están prácticamente cazando, los están poniendo contra la espada y la pared y los van a cazar por completo. ¿Por qué sucede todo esto? Porque están barriendo México, lo están limpiando de toda esta casta extraterrestre reptil. Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo. Quien está interviniendo directamente, no frente a ojos públicos, no en redes sociales, es Rusia prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, están preparando las nuevas potencias. Ahorita voy a hablar de dos países que los están preparando para ser potencia. El primero es India y el segundo es México. ¿Por qué voy a mencionar nada más a estos dos países que los van a preparar o los están preparando para que se vuelvan potencia? Bueno, tienen dos cualidades sumamente grandes y es la juventud. México tiene millones y millones de personas jóvenes, lo mismo que India. India es, si no estoy mal, es el segundo país más poblado del planeta y curiosamente es uno de los países que más nivel de juventud o de personas jóvenes tiene, lo mismo que México. La población de México, por supuesto que es mucho más pequeña, pero México tiene muchísima población. Entonces ahí empiezan dos aspectos importantes y nos vamos a dar cuenta que debido a este aspecto, estas dos naciones van a crecer muchísimo y van a tener un control gigantesco sobre otras naciones. A México lo están creando para que sea una especie de corporativo y controlen desde aquí hasta Tierra de Fuego prácticamente. Últimamente ha habido mucho contacto entre el gobierno de Argentina y el gobierno de México. Esto también lo vengo platicando hace varios años. Yo dije que iban a tener contacto ambos países para encasillar a todos los otros países. ¿A qué me refiero con todo esto? Están pasando muchas cosas. Por ejemplo, está sucediendo que México ya va a empezar a producir una vacuna contra esta energía tan contagiosa que creó una contingencia sanitaria. México la va a empezar a producir y México va a empezar a ayudar enviando, y digo ayudar entre comillas porque yo no estoy de acuerdo con la vacuna, ya lo he platicado, ni con esta ni con ninguna. Entonces, digo entre comillas que México va a empezar a ayudar a otros países enviando vacunas, países que no tienen tanta posibilidad de obtener estas vacunas. Entonces, México les va a empezar a ayudar, va a empezar a enviar estas vacunas. Desde ahí empieza el punto en cómo México se va a ir metiendo poco a poco a América Latina para empezar a hacer corporativo que controle hasta Tierra de Fuego, prácticamente todos los países. Por eso hay tantos problemas ahorita en Colombia, que ya hablamos de eso, por eso hay problemas en Chile, por eso se está moviendo tantas cosas en América Latina, porque se está cocinando todo para que México empiece a ser el corporativo. Y mientras están anestesiando a Estados Unidos. Estados Unidos ya no es potencia y obviamente un aspecto grande en México que tiene unas riquezas gigantescas, tiene para ser sumamente sustentable en todos los aspectos. Este es un aspecto que los reptiles no querían que en México sucediera. No querían que México hiciera sus propios combustibles, que extrajera su petróleo, querían que todo el petróleo lo vendieran y luego compraran gasolinas. Entonces, ¿qué están haciendo en México actualmente? Lo están preparando para ser un país autosustentable. ¿A qué me refiero? Un país autosustentable es aquel que crea sus propias energías y que no tiene necesidad de comprárselos a alguien más. Bueno, pues cuando Estados Unidos era potencia, le vendía gran parte a México de esos combustibles, de esas energías. ¿Para qué? Para que México no creciera. Esto es un tema que trato en otro video, que ya lo publiqué hace tiempo, que se llama Tratados de Bucareli. En esos tratados, las castas extraterrestres reptiles dejan claro que desde Estados Unidos tienen que controlar a México, limitarlo y bloquear todo el flujo
financiero y energético en América Latina. Por eso es que América Latina lo han tenido con el pie en el cuello, lo han tenido encadenado, porque no lo han dejado ser autosuficientes. Habiendo países con tantas riquezas como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, como Argentina, que tiene es uno de los lugares que tiene mayores reservas de agua potable en el planeta. ¿Cómo es posible que Argentina tenga una de las estructuras financieras o una de las economías más endebles de todo el planeta? Me atrevo a decir que de América Latina es la estructura económica más endeble que exista. Por eso Argentina siempre los están dañando con altibajos del dólar. Su moneda es sumamente baja ahorita versus el dólar. Y la verdad es que han maltratado también muchísimo a Argentina. Entonces, desde Estados Unidos prácticamente controlaron todos estos movimientos. Por eso hicieron Chile, por eso hicieron, pues que es un hijito de Estados Unidos. Crearon Puerto Rico, crearon Panamá, crearon varios países para tener sucursales reptiles, por decirlo así, en toda América. Bueno, pues lo que está sucediendo ahorita es que como Estados Unidos ya está en quiebra, está en bancarrota, ahorita lo que está haciendo Rusia y lo que están haciendo algunas otras castas luciferinas es impulsar a ciertos países. Y pongo el ejemplo de México. En México se está optando, el gobierno actual está apoyando el llevar a cabo, el crear más refinerías, el construir más refinerías. ¿Por qué? Porque México es uno de los países que tiene unas reservas de petróleo gigantescas, enormes, pero México se ha dedicado a vender su petróleo nada más. Entonces, si quieren llevar a México a ser una potencia, lo primero que tienen que lograr es que sea autosustentable en energías. Por eso el gobierno actual está peleando prácticamente casta extraterrestre contra casta extraterrestre por las empresas que producen, o la empresa que producen energía eléctrica. Para los que no están en México, esa empresa se llama Comisión Federal de Electricidad. Y ahorita hay una batalla encarnizada por ver quién se queda con el control. Porque quien controle la electricidad, quien controle Pemex, que es Petróleos Mexicanos, pues obviamente va a tener el control del país. Y ese control, tanto de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, el control del petróleo, lo tenían desde Estados Unidos. Desde ahí controlaban todo, contrataban a sus politiquitos, contrataban a sus personajes públicos, a sus sirvientes prácticamente, ponían a los presidentes que ellos decidían, contrataban hasta a los líderes de los narcos, contrataban a los diputados, senadores, y pues todo era controlado de Estados Unidos. Ahorita, como Estados Unidos está tronado, está noqueado, ya no tienen el control. Entonces, lo que están haciendo en México, y eso va a pasar en varios países en distintos aspectos, es hacerlo autosuficiente de electricidad y de petróleo y, por supuesto, de producción, de autoproducir la propia gasolina mexicana. Entonces México se va a volver en un país sustentable. Con esto no estoy diciendo que estoy a favor del nuevo gobierno, ni mucho menos. Yo estoy poniendo en este video puntos que están sucediendo sociales, algunas actividades o algunos temas sociales y políticos que están llevando a cabo para entender cómo las castas extraterrestres mueven y han movido todo y cómo quieren mover a futuro todo. Con esto que quede claro que yo no estoy a favor de ningún partido. Yo siempre lo he dicho, a mí la política no me interesa. Lo que me interesa estudiar es ver cómo las castas extraterrestres mueven a sus personajitos públicos aquí abajo para llevar a cabo sus objetivos. Que quede claro por tercera vez, yo no estoy a favor de ningún partido político, ni de ningún personaje público, ni de ningún presidente, ni mucho menos. Me encanta estudiar lo que hacen, eso sí, pero desde el punto de vista extraterrestre para ver cómo se mueven. ¿Qué va a pasar? Pues que México en muy poco tiempo, en 2 o 3 años, va a tener las refinerías suficientes para producir sus propios combustibles. Y eso va a terminar de matar en gran parte a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México le compra muchísimo combustible a Estados Unidos. Y eso va a terminar de rematar en gran parte, va a ser una pieza clave para que la economía de Estados Unidos caiga. Es bien delicado todo lo que está sucediendo actualmente. Este es solo un ejemplo de los combustibles, pero vayamos más hacia futuro, las energías limpias. Muchas personas me preguntan que si yo estoy a favor de las energías limpias. Por supuesto que estoy a favor de las energías limpias, pues por eso trato de ser vegano yo, para que ya no haya contaminación a través de las carnicerías
que hay en todo el país, porque comiendo carne estamos siendo antiambientalistas prácticamente. Por supuesto que yo soy uno de los primeros en levantar la mano para que se dejen de consumir petróleos, pero también hay que ser conscientes de un aspecto. Ningún país en este planeta, en esta fecha, en este 2021 que estoy haciendo este video, ningún país, por más adelantado que sea, por más tecnología que tenga, no está listo todavía para llevar a cabo energías limpias o energías renovables. Es decir, no hay todavía un aspecto económico que pueda sustentar este cambio tan drástico, no hay las bases adecuadas. El cambio para dejar de consumir petróleo y todos sus derivados va a tardar como 30 años. Por eso es que ahorita a México los cutulus lo quieren volver autosustentable en petróleo, para que no tenga que depender. Si no depende de ningún otro país, entonces no hay inflación y se vuelve fuerte la economía de un país, de este o del que sea. Entonces, por eso no quieren que haya energías limpias ahorita al 100%. Sí existen algunas iniciativas, existen algunas actividades, pero ni este ni ningún país está listo para dar el cambio tan fuerte. Por eso cuando hay ciertas personas que dicen deberíamos de usar ya autos eléctricos o autos de alcohol o autos de basura o de gas que no contamina, etcétera, sí, claro que sí, pero hay que ser conscientes que todavía no se puede llegar ahí, faltan varios años. Si ya vamos entendiendo que en el caso de México hay aspectos fuertísimos que cumplen con los requerimientos, por decirlo así, como un checklist, como una lista para que un país sea una potencia, México tiene la juventud y tiene, por llamarle así, la mano de obra para llevar a cabo toda la labor que se debe hacer. México lo tiene. También tiene recursos naturales como el petróleo, ya hablé ahorita, como la capacidad de crear sus propios combustibles, que no se ha llevado a cabo, y tiene cantidad de recursos naturales enormes que obviamente han sido explotados, no de la forma adecuada. Esos son aspectos que debemos tomar en cuenta, que tiene un potencial petrolero y de muchos otros aspectos. Pero también hay un punto clave aquí, y es que México tiene prácticamente uno de los yacimientos de litio más grandes del planeta. Y eso pone a México a la cabeza en los primeros lugares porque muchas de las necesidades tecnológicas, muchos de los requerimientos tecnológicos que van a empezar a surgir, algunos aparatitos, algunos autos, algunos aparatos en general, van a requerir de este elemento entre muchos otros aspectos. México tiene uno de los yacimientos más grandes y también lo tiene Bolivia. Entonces, si se han dado cuenta, el gobierno actual de México ha tratado muy bien a ciertos personajes procedentes de Bolivia y entonces algo se está cocinando atrás. ¿Por qué? Porque teniendo las reservas más grandes, prácticamente todos van a estar hincados para que se les venda el litio. Curiosamente, el gobierno actual de México ya cortó casi todos los contratos con Canadá y con algunos otros países para explotar muchísimos millones de hectáreas de minas en este país. Se acabaron las concesiones y lo que están haciendo es guardar la energía para que otras castas extraterrestres que mandan a sus sirvientes de otros países como Canadá no sigan explotando la energía de México. Porque los cthulhus y los luciferinos no son tontos, saben que de aquí y de algunos otros países como Bolivia van a salir las nuevas energías. Porque en algún momento el petróleo ya no va a ser lo que actualmente es, pero para esto faltan, como dije ahorita, unos 25, 30 años. Están preparando absolutamente todo para que muchos países queden prácticamente con el switch abajo, noqueados, y preparen a las nuevas potencias mundiales. México va a ser una de esas potencias. Esto yo lo vengo platicando, repito, desde hace mucho tiempo, ya varios años, y algunos se burlaron. Y es lo que está pasando. Están blindando por todos lados, los cthulhus desde Rusia, están blindando a México para que no se devalúe. Curiosamente, no hubo una devaluación en México, cuando en muchos otros países sus
sus monedas se devaluaron, no hubo una devaluación en México. No se le pidió apoyo al Fondo Monetario Internacional. De hecho, el Fondo Monetario Internacional le estaba rogando a México que le pidiera un préstamo. Entonces han cambiado muchos aspectos de forma drástica. Repito, yo no estoy mencionando esto para decir que estoy a favor de un gobierno, del gobierno actual. No, simplemente hay que darnos cuenta desde arriba que no está sucediendo lo que normalmente hacían otras castas extraterrestres cuando había este tipo de contingencias. Por eso es que dieron a conocer la noticia hace unos días que el gobierno de México acababa de comprar prácticamente una refinería a Estados Unidos. Si no me equivoco, está en Texas. Deer Park me parece que se llama. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que México se está metiendo ya a Estados Unidos en muchos aspectos. Es tan fuerte el golpe energético que le está dando México a Estados Unidos que si ya se está metiendo en una refinería, significa que México se va a ir metiendo poco a Estados Unidos. Porque ahora, como lo ven los Cthulhus, como lo ve Rusia, es si antes Estados Unidos tenía un patio trasero que era México y América Latina, ahora el patio trasero de México va a ser Estados Unidos. México va a ir entrando poco a poco allá. Es por eso que la labor que están haciendo aquí de convencimiento en Estados Unidos es de que apoyen a los migrantes, a las personas que no tienen papeles en Estados Unidos, que se les dé literalmente papeles para que ellos ya tengan una residencia o tengan los papeles adecuados para que no haya problemas y dejen de ser indocumentados. Eso lo acaba de platicar el mandatario mexicano con la vicepresidenta estadounidense. Eso lo van a lograr. Y entonces, ¿qué está pasando? México le está diciendo a Estados Unidos que su población ya no es tan joven y que si quieren crecer y retomar el nivel económico que tenían hasta antes de la contingencia, necesitan mano de obra de México y de muchos otros países. Entonces México está abogando porque se les den papeles adecuados para que haya visas de trabajo hacia Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que están dejando entrar al caballo de Troya de los Cthulhus a través de las personas que vayan a trabajar desde México con papeles. Y en algún momento, si ahorita son más de 30 millones de mexicanos y todos los latinos que están allá son muchos más, pues va a ir incrementando la población latina en Estados Unidos y prácticamente eso es un caballo de Troya para Estados Unidos. Estados Unidos en muy pocos años va a desaparecer, no como territorio, sino como estatus social, como país tal cual. Estados Unidos no va a ser ya el país que soy y ese proceso lo vamos a ir viendo poco a poco. Es muy fuerte lo que está sucediendo. Esto lo platico con todo respeto a las personas que no tienen papeles allá, que hacen una tremenda labor, estando allá con su energía y dedicando todo su trabajo y su experiencia estando en Estados Unidos, con muchas incomodidades que les provoca el gobierno estadounidense. Por otro lado, India, si ya quedó claro lo que está sucediendo en América, India ahorita está en un proceso en donde la pandemia se les salió de las manos. Y curiosamente, India es uno de los países que ya producen la vacuna y le ayudó a México. Entonces, si empezamos a hilar las cosas, nos damos cuenta que las castas extraterrestres, luciferinas de India, Cthulhus de Rusia, están trabajando de la mano con México. Lo que está pasando ahorita en India con esta estrepitosa caída de la contingencia, no caída, sino que todo se le salió de las manos y hay muchas personas que están muriendo. Lo que está pasando en India es que están limpiando el país, lo están preparando para convertirlo en una potencia por la cantidad de personas que viven ahí y que son muy jóvenes. Eso las castas extraterrestres lo ven como mano de obra. Están preparando a India también, van a ver cómo crece. Vean la relación que se va a llevar a cabo entre Rusia, México e India con los meses que vienen y va a ser muy, pero muy íntima esa relación entre estas naciones. Por ejemplo, China es un país que es una potencia, que está a nivel mundial, etcétera, etcétera. Pero China tiene un gran problema. China, cuando ellos mismos prohibieron el que no exista tanta población, es decir, ten tantos hijos, el que no tengas, promueven el no tener tantos hijos, desde ahí se pusieron la pistola ellos solitos en la cabeza, porque no tienen personas jóvenes, con todos los miles de millones de personas que viven en ese país, no hay personas jóvenes que aguanten 2 o 3 generaciones. Por eso les digo que los cambios los vamos a ver de aquí a 30 años. China
no va a ser potencia porque literalmente se va a quedar sin gente. Están yendo a ser una sociedad anciana, lo digo con todo respeto, pero van a ser personas ya grandes para mantenerse como potencia. Y eso mismo le va a pasar a España, le va a pasar a Italia, a Francia, le va a pasar a Inglaterra y le va a pasar a Alemania. Son países que no tienen tanta juventud. Y entonces ahorita van a empezar a pagar los platos rotos, porque si de por sí ya los noquearon, con el tiempo no va a haber juventud que se haga cargo de su sociedad. Por eso es que están invitando en varios países a personas de otros países a que vayan a poblar y que tengan hijos ahí, porque su necesidad es muy, muy grande y eso les va a costar 40, 50 años. Es muy fuerte lo que vamos a ver próximamente en distintos países. Están cambiando las cosas de una forma abrupta, de una forma tremenda, y es bien interesante estudiar estos temas políticos, pero no como política, no del presidente mexicano, ni del presidente estadounidense, ni del presidente francés. No lo veamos desde ahí, veámoslo desde arriba para realmente entender y asimilar lo que es la política en este planeta. Son movimientos de castas extraterrestres y ataques entre castas extraterrestres. Eso es lo que realmente es la política en este planeta. Espero haya quedado un poquito más claro este tema. Es bien interesante. A mí me encantaron. Muchas gracias. Me encantaron estas sugerencias que enviaron. Es un tema que yo ya había trabajado desde hace bastantes meses, pero no tenía la intención de hacer el video y me encanta hacer este tipo de temas. Muchísimas gracias por todo lo que envíen. Tenemos ahí varios temas. Tenemos el tema de los fantasmas, de la comunicación a distancia o multidimensional. Tenemos ahí el tema pendiente de la menstruación, de la diabetes. Vienen muchos temas. Voy a tratar de subir más videos mucho más rápido. Muchos me reclaman porque me dicen, ¿cómo subes uno cada 10 o 15 días o cada 8 días? Me comprometo a subir videos de manera más continua, sin tardarme 10, 15 días. Vamos a hacerlo para estar en contacto, porque son muchas sugerencias y hay mucho que trabajar. Vienen otros aspectos en donde vamos a hablar de música, vamos a hablar de Freddie Mercury, vamos a hablar de Queen, vamos a hablar de Pink Floyd y vamos a hablar de esta rebelión pleyadiana que hubo en este planeta desde hace mucho tiempo y que han venido a manifestarse de muchos aspectos culturales, en muchos aspectos culturales. Bien, les voy a mencionar de manera rápida los talleres que tenemos próximamente. Ahorita me preguntaban por Guadalajara y por Ciudad de México. En Guadalajara no hay fechas, acabo de terminar la semana akáshica, pero nos vamos a estar viendo van a haber más fechas en Guadalajara, pero seguramente serán para finales de año. Nos vamos a ver en Mérida ya en 15 días, el 11 de junio con Razas Cósmicas. Recuerden que Razas Cósmicas es una conferencia de cooperación voluntaria. Nos vamos a ver el 11 de junio en Mérida y el sábado 12 y domingo 13 de junio nos vamos a ver también en Mérida con nivel 1 y 2 de registros. Entonces nos vamos a ver 11, 12 y 13 de junio. Hagan sus reservaciones, son grupos muy reducidos debido a que seguimos en contingencia y entonces los lugares se acaban más rápido. Comuníquense con mi hermana al 55 86 14 19 70. 55 86 14 19 70. Pónganse en contacto con ella para apartar sus lugares en Mérida. Nos vamos a ver también en Monterrey a finales de junio. 18, 19, 20, 21, 22 y 23 nos vamos a ver en Monterrey. También son grupos reducidos, así es que ahí falta un mes para vernos, pero pónganse en contacto para reservar su lugar lo antes posible con mi hermana Brenda, que es 55 86 14 19 70. Tijuana también estamos viendo si nos vemos en julio y también me están invitando a Mexicali. Nos vamos a estar viendo por allá. Me parece que en Mexicali va a ser hasta agosto, pero si tienen dudas de las fechas y quieren apartar sus lugares para Tijuana y Mexicali, pónganse en contacto con mi hermana al 55 86 14 19 70. Vamos a tener nuevas fechas en Ciudad de México el 24 y 25 de julio, nivel 1 y 2 de registros akáshicos. Ciudad de México, 24 y 25 de julio. Les sugiero que reserven desde ahora porque son grupos reducidos.
Y obviamente voy a ir a otros lugares en México. En unos días ya empiezo a publicar más fechas. Nos vamos a ver en Monterrey, nos vamos a ver en Querétaro, nos vamos a ver en Puebla, en Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Lo mismo, pónganse en contacto con mi hermana. Y las fechas de Buenos Aires, que ya están listas, nos vamos a ver en agosto, es Semana Akáshica. Pónganse en contacto con Ale en Buenos Aires al más 54 911 64 18 52 82. Vamos a tener razas cósmicas nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 de registros akáshicos y linaje sexual. Pónganse en contacto con ella. Seguramente muchos de estos talleres ya están llenos, pero vamos a abrir nuevas fechas. Pónganse en contacto lo antes posible con Ale para que reserven sus lugares también, porque son grupos reducidos. Nos vamos a ver en Santiago de Chile, ya en unos días publico las fechas. Nos vamos a ver en Bogotá, nos vamos a ver en Quito, en Lima, en Madrid, y por ahí me están invitando a otros lugares. Pónganse en contacto con mi hermana y con Ale, los que estén en Argentina. Bien, mis redes sociales ya las conocen, me encuentran como Gerardo-Amaro-rescatista en Instagram. Me encuentran como en Twitter como Reguecito, @Reguecito, así me encuentran en Twitter. Me encuentran como Gerardo Amaro Registros Akáshicos en Facebook, ahí le dan like a la página y sin problema. Lo mismo en mi fanpage de Gerardo Amaro, que ahí publico todo lo que publico en mi profile personal, que ya no tengo cupo para aceptar amigos. Y también me encuentran en Hermandad del Sol. El canal de YouTube ya lo conocen, quien guste suscribirse se los agradezco muchísimo. Yo sé que hay miles de personas que ven los videos y que no están suscritos, no les cuesta nada darle a la campanita para que estén al tanto, que se suscriban con un clic, es muy fácil, no les cuesta nada y esto me ayuda a que los videos lleguen a más personas. Yo no monetizo el canal, despreocúpense por eso, no es mi intención que se suscriban para monetizar, no lo monetizo. Simplemente hago esto con todo cariño para que ustedes tengan esta información y estar en contacto, recibiendo sus sugerencias. Pero si pueden, suscríbanse, compartan los videos si pueden, denle like para que esta información llegue a quien tenga que llegar. Ya viene por ahí también Intraterrena, que es mi proyecto de música en donde la base es el hangpang, este instrumento maravilloso, y voy a estar acompañados de músicos clásicos espectaculares y de instrumentos maravillosos. Van a ir escuchando las participaciones en cada uno de los tracks. Por ahora, Hydra ya está en Apple Music, que van a poderlo comprar ahí. Es muy económico. Todo lo que ustedes aporten cuando compren este track lo voy a usar directito para todos los casos de animalitos que rescato yo personalmente y para seguir apoyando a muchos rescatistas independientes. Entonces, cuando descargan Hydra, que es el track que han estado escuchando, están ayudando prácticamente a todas estas personas incansables, rescatistas independientes, que hacen lo que pueden, dejan su corazón para sacar adelante animalitos y bueno, me están apoyando a mí directamente también. En este track participa un músico espectacular. El bajo está a cargo de Sergio Santa Cruz, bajista y vocalista de Neón y del proyecto Santa Cruz. Entonces vayan a Apple Music, ya pueden preordenar el track y se libera el 5 de junio. Viene ya también en La historia oculta de Gaia, que lo vengo prometiendo desde hace 4 años y medio, casi 5, y este año queda para que lo descarguen. Simplemente agradecerles todo el apoyo, el cariño, tantas sugerencias y nos vemos en el siguiente video en unos 2 o 3 días con temas bien interesantes y vamos a estar platicando de la comunicación a distancia o multidimensional. Que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.